Este martes hemos conocido que el puerto de Huelva y la Junta de Extremadura continúan negociando una alianza para constituir una red logística conjunta que permita la salida de nuestros productos por la salida al mar más cercana que tiene nuestra región. Esta pretendida alianza, que arrancó hace unos pocos años, permitiría que la institución de este puerto fuese el socio preferencial estratégico, o como se dice ahora, un partner de la Administración autonómica y los empresarios extremeños. Es una buena noticia que se avance en este sentido, pero para ello debería incluirse en la negociación la mejora de la línea férrea Mérida-Zafra-Huelva, que creo va camino de ello, así como la apuesta decidida para hacer de Espacio Mérida un polo logístico en toda regla. En este sentido parece que sí se va avanzando, porque Adif ya ha publicado este mismo mes de mayo varios anuncios para acometer las obras que permitan construir la terminal de la plataforma logística de la capital extremeña, ubicada en el Parque Empresarial Espacio. La obra tiene un importe de 11,5 millones de euros y 12 meses de plazo. De acuerdo a la información publicada en el Diario Oficial de Extremadura este mismo lunes, esta terminal de mercancías conectará con la línea, además, Mérida-Los Rosales, y contará con 6 vías. 3 se emplearán para recepción y expedición de trenes y otras 3 para carga y descarga. Otro tema a dilucidar es cuál será el punto logístico principal, porque cabe recordar que continúan las licitaciones para desarrollar la plataforma logística de Badajoz, y si la apuesta de las administraciones se dirige en este sentido, se contrapone con la lógica de ahorrar costes a las empresas usuarias, porque no existe más conexión ferroviaria con Huelva que la que pase por Mérida necesariamente. Lo que sería ilógico es tener que desviar la centralidad de las líneas hasta otra localidad y que los productos agrícolas de las Vegas Altas y Vegas Bajas del Guadiana tuvieran que recorrer un periplo de kilómetros para volver a pasar por el nudo gordiano de la logística por excelencia, que es Mérida. Supongo que si dejan que el mercado actúe, este elegirá la terminal ferroviaria de Espacio Mérida, simplemente por términos de rentabilidad, por mucho que se empeñen en que sea otro punto logístico. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición, la número 960, es miércoles, estamos en plena campaña, pero como ven hay otros temas, la vida continúa y hemos de tratar otras noticias y otros temas de actualidad como el que vamos a abordar en esta picota, con este del puerto de Huelva. Para hablar de este tema en este día 15 de mayo, día de San Isidro, por cierto, felicidades al sector agro, a los agricultores extremeños y a todas aquellas localidades que hoy celebran su romería, que son muchas las que alrededor de la capital extremeña celebran esta jornada campestre. Como decimos, aparte de la campaña electoral, hay otras noticias de interés que vamos a tratar en esta picota con nuestros habituales de los miércoles. Están con nosotros Antonio Vélez. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, viendo el panorama de las temperaturas estas, iniciado mayo de 38 grados en Córdoba, 36 aquí, que bajen el al día de hoy, bien, pero que esto es anormal. Curiosamente, los que creemos que el cambio climático es una realidad y en que en las fondas abisales, en las profundidades abisales, como ha demostrado el multimillonario americano, que ha bajado con un pequeño submarino de bolsillo a 10.000, casi 11.000 metros, ha encontrado bolsas de plástico, bolsas de caramelos de plástico a 11.000 metros. El calentamiento global es tan evidente que hoy, en los índices, en los ratios de preocupación de la humanidad, está, en Europa al menos, en las migraciones, el juego migratorio y el calentamiento global. De mucho ha servido que el bloque joven, como los del mayo del 68, quisieron conquistar lo imposible, planteen, a pesar de mi buen amigo Domingo, que lo recibimos cariñosamente después de su ausencia coyuntural, sea una realidad importante, una preocupación importante sobre la que hay que actuar decididamente. Así es que el tiempo no se lo comen los lobos, ni el cambio climático, a pesar de Trump o Domingo Hidalgo, son ciencia ficción. Rafa Angulo, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo me quería dirigir a los amigos de televisión extremeña que nos están viendo, pues yo no sé si cenando, si tienen una televisión chica en la cocina y si no es el otro. Yo quería decirles a ustedes que gracias por elegirnos, que gracias por confiar en nosotros,
Y sé por qué lo digo. Mire, aquí en esta televisión de cercanía, de proximidad, no digo de barriada porque entonces serían pequeñeces a Televisión Extremeña, pero no vamos a defraudarle. Y yo lo digo con orgullo, yo estoy viendo ahora que hay elecciones, que algunos partidos políticos, muchas de las cosas que hablamos aquí en La Picota las llevan en sus programas, lo cual, mira, no cae en saco roto lo que decimos aquí. Aunque hoy, dicho ya esto, amigos, quiero compartir con ustedes una tristeza y una pena. La pena es que uno de los nuestros, Antonio Plaza, lo hemos enterrado esta mañana. Quiero dar desde aquí el pésame a la familia, a Bernardo y a los otros, porque muy prematuramente, el otro día cumplió 40 y pocos años. Y era un hombre bueno, vinculado, él era árbitro, entrenaba a las categorías inferiores, y es la reflexión de siempre, de que muchas veces Dios se lleva a los buenos y dice, bueno, Señor, el Señor sabe más, el día de mañana sabremos por qué hace esta cosa, pero me quiero unir a la pena de la familia porque la siento cercana, como todos los que nos gusta en Mérida el fútbol, en el Nevado hoy no quiero decirle cómo estaban las calles. Mi sentimiento a Bernardo, que estimo enormemente y he compartido muchas horas con él. Mi sentimiento sincero, lo siento. Desde esta casa también nos unimos a ese sentimiento de pésame. Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿cómo estás? Así bien, pues muy bien. No pudimos venir la semana pasada por cuestiones profesionales. Se notó un bajón en la audiencia, por lo visto, tremendo. Es que hay gente que no vive, hay gente que no vive por para y de la subvención y de, en fin, y de efectivamente. Y del, eso se comenta y del pensionismo barato. Efectivamente, es eso. Bueno, yo lo primero, antes de nada, voy a decir que hace un ratito, hace unas horas, le he dado un beso a tu madre, alcalde Antonio, que la he visto con tu hermano Poli por la Puerta de la Villa, cerca de los senadores de la Puerta de la Villa, y la he visto y le he dado un beso. Le digo, ahora voy a estar, dentro de poco voy a estar con su hijo Antonio. Señora, me alegro mucho de verla, encantadora, y se nota que tú eres hijo de tu madre y también de tu padre. Los dos por igual. Me honras con bien, esa dicho actitud. esto, también hoy es San Isidro, efectivamente. San Isidro es un labrador. Bueno, yo desde aquí apelo a San Isidro para que todos seamos labradores, sembradores de un poquito de paz, sembradores de un poquito de convivencia, de saber estar, sembradores de rebajas de tensión. Esta sociedad está bastante tensionada, no es bueno, eso no es bueno. Aquí no hay un bloque de buenos y malos o regulares, no. Aquí hay que seguir aspirando a la libertad, y la libertad hay que conquistarla cada día, y teniendo por encima de todo a la persona, En cuanto a que efectivamente el cambio climático está, toda la humanidad está encima de eso, claro que sí. Si es evidente que la manipulación de los medios de comunicación, cómo no, provoca opinión, y una opinión del pensamiento dictatorial único a nivel mundial, del pensamiento único, de lo progresivamente correcto, es ese progreso del cangrejo de ir para atrás, es precisamente la imposición de que hay un cambio climático. Bueno, pues lo mismo que hay opiniones para uno, hay otras opiniones que dicen, no yo precisamente, yo no soy ningún técnico, pero hay personas entendidas en esta materia que dicen que ni tan siquiera han pasado el número de años suficientes como para tener elementos de juicio ante la posible o no existencia de un cambio climático. Al pueblo se le manipula, ahora nos van a querer manipular. Que estamos en la presentación. Termino. Al pueblo ahora nos quieren manipular precisamente con la eutanasia. La eutanasia está en la puerta, El asesinato de los mayores de manera legal, igual que con el aborto, lo tenemos en la puerta. Y dentro de poco será lo progresista en la sociedad. Bueno, vamos a ceñirnos, por favor, al guión. Ha sido tremendo. Al guión, ¿vale? Porque cada vez que habláis abrís nuevos temas. Mi querido director, ya que has sido tan benévolo con Domingo Hidalgo, te permito que esa misericordia la uses conmigo, porque igual que antes me he hecho referencia a un hecho triste, hay algo, un homenaje que estoy seguro que Antonio Vélez se va a sumar, que es un acto simbólico que va a haber este domingo antes del partido de fútbol de Mérida. Es el último partido con el Calamonte antes de los playoffs, a dos personajes del fútbol de toda la vida. Uno es Felipe Terriño y otro es Fernando Torres, tal pa' cual.
que me parece muy bien, que se les va a reconocer, porque estos son las columnas de Mérida. Aquí han pasado presidentes, entrenadores, futbolistas, pero Carriño y Torres han estado allí al pie del cañón. La furrielería doméstica. Efectivamente. O sea que felicidades desde aquí, Tarri. Mis más sinceros abrazos. Fernando, ya sabes dónde vernos al mediodía, si me quieres agradecer esta alusión. Bueno, es bueno siempre buscar invitaciones. Y si te podemos ayudar a hacer la tele, oye, dicho sea de paso. Ya había quedado con alguien del que se hace con lo que decimos en la picota, un momentito en el Super Bowl y después tuvimos que irnos allí casi. ¿Para qué? Bueno, vamos a abrir nuestro programa precisamente hablando, tal y como hemos hecho en la editorial, del puerto de Huelva, porque esta misma institución y la Junta de Extremadura han avanzado este martes su alianza para la creación de una red logística conjunta y han analizado la participación de ambos en proyectos logísticos que posibiliten oportunidades empresariales. Tanto Puerto de Huelva como el grupo de empresas públicas que conforman Extremadura Avante consideran de vital importancia la puesta en marcha de estructuras empresariales y comerciales que conformen una red de alianzas con las compañías logísticas. La presidenta del puerto, Pilar Miranda, ha indicado que Huelva quiere ser el puerto natural de Extremadura, por lo que considera que es muy importante trabajar en líneas de colaboración con su gobierno autonómico con el fin de fomentar la salida de mercancía procedente de esta comunidad a través del Muelle Sur. Ambas entidades han mantenido ya varios encuentros en el que se ha puesto de manifiesto que el puerto de Huelva es la conexión natural de entrada y salida de productos extremeños, además de un elemento clave para el desarrollo de la estrategia logística y crecimiento económico para Extremadura. Antonio. Bueno, a mí me ha parecido francamente buena esta cuestión. ¿Por qué? Porque Huelva, ya históricamente, como Lisipo, Lisboa, fueron los puertos de la Lusitania. Huelva es un gran puerto. Es verdad que en el juego de contenedores estamos hablando de unos 50 o 60.000 al año, pero los grandes puertos del sur son Algeciras, años luz, Algeciras y Valencia son con Ámsterdam los grandes puertos de Europa. No Sines, Sines también es un puerto, pero... Un puertito. Un puertito. Con lo cual muchas veces ese juego de la plataforma logística fuera del lugar de encuentro, del cruce de caminos que coinciden los romanos con los actuales, que es Mérida, ahí yo creo que Ibarra se equivocó. No sé por qué lo hizo, pero se equivocó, porque le hurtó a Mérida su razón centralista, su razón de encuentro de itinerarios. Y es evidente que la plataforma logística será lo que sea, pero Mérida necesita ser el elemento de la contingentación, de la acumulación de elementos facturables a otros itinerarios. Es decir, por eso hay que potenciar la salida a Huelva, en el conjunto carretera-ferrocarril fundamentalmente, Mérida-Zafra-Huelva, es que es vital ese itinerario, igual que es vital el Almorchón Córdoba, Cercadilla, para enlazar con el conjunto también. Porque el puerto de Huelva es un puerto muy importante para Extremadura, por la situación, y porque además hay una cuestión, políticamente Huelva y Extremadura fueron elementos muy cercanos. De hecho, esa tentación ha existido siempre, de que Extremadura tuviera una tercera provincia, recordando sus orígenes lusitanos. Sí. Huelva. Ganaría Huelva, ganaría Extremadura, sería esa tercera pata de banco. Y no es ninguna locura. En tiempos de la transición hubo un movimiento para... Bueno, y de hecho en el tardofranquismo, los consejos económicos sociales, era Extremadura y Huelva en los territoriales. Sí. Pero curiosamente no es ciencia ficción esta historia, por una razón, porque Santander, hoy Cantabria, Santander, siempre fue el puerto de Castilla. Es verdad que los almirantes de Castilla eran vascos, pero el gran puerto de Castilla era Santander, Cantabria, era el gran puerto de Castilla, porque salían sobre todo el tema cerealista. Sigue siendo. Sigue siéndolo. Lo que pasa es que Santander se ha constituido, en contra de lo que hubiera sido normal, en una entidad autonómica separada. Yo no lo he entendido nunca, porque añade y vencerás. Y yo creo que ese elemento en el subconsciente colectivo de Cantabria funciona, con todos mis respetos al señor Revilla. Y en el caso de Huelva, eso está en el subconsciente colectivo también, incluso en el subconsciente de los onubenses.
por temas turísticos, pero sobre todo por temas de logística, de interrelación espacial y de buscar una salida al mar, que ya no tiene Extremadura. Yo a Extremadura hoy la titularía, le cambiaría el nombre, porque Extremadura, Extremo Douro, más allá del Duero, es un juego leonés. El avance leonés no es por razones cristianas, no es por razones de fe, es por razones de buscar pastos de invierno a las ovejas, sencillamente. El avance leonés, especialmente el de Alfonso XI, Alfonso IX, es por una razón de ese tipo. Pero yo sinceramente creo que Extremadura se tenía que llamar Lusitania Interior. Y creo además que en ese juego tiene que estar Huelva, creo. Comprendo que es una apreciación muy excesiva, y sobre todo desde mi persona, que soy una simple mota en el conjunto de los que piensan, o de los que intentan pensar, pero que me parece fantástico que lleguemos a Huelva portuariamente, ferrocarrileramente, por Zafra, y que pueda ser un puerto igual que Algeciras y a Valencia. Por eso es importante el eje a Puerto Llano. Es mucho más importante en el conjunto de las logísticas generales que el eje por Monfragüe y por Plasencia, que tiene que estar también, cuidado, pero es infinitamente más importante en la interrelación y en el futuro de Extremadura el gran eje diametral peninsular, Lisboa-Valencia. Lisboa-Valencia. ¿Por qué? Porque Valencia es el gran puerto, con Algeciras y con Ámsterdam, el gran puerto del Mediterráneo. Huelva es un pequeño puerto, pero para nosotros, en el juego de nuestra logística productiva, nos viene de sobra. Con lo cual, me parece que esto es una gran noticia, Así que hay que aplaudirla y pedir que se gestione con rapidez. Vaya bocadillo intelectual que me van a hacer entre Domingo y Antonio. Yo tengo... me han reñido una persona muy cercana a mí, ¿verdad, hija? Porque el otro día estuve con el quejío contra Badajoz, etcétera y tal. Entonces, creo que el quejío es estéril, la queja es estéril muchas de las veces. Y efectivamente, quejarte de que la plataforma logística está en Badajoz ya no vale para nada, porque esto ya es un hecho consumado. Como emeritense sí que tendría que hacer esto de mea culpa, porque creo que se nos han escapado oportunidades para Mérida, pero por apatía nuestra, porque no hemos reaccionado. Totalmente. Por huevones, señores que me escuchan y señoras. Es decir, que ahora no se nos puede escapar esta, Antonio, no se nos puede escapar esta. Es decir, que es lo natural, pero también hay que reconocer una cosa, que hay que llegar a la conclusión de que las cosas son complementarias y no excluyentes. Que la plataforma logística está en Badajoz, bueno, en Mérida puede haber una mini plataforma o llámenlo X, pero que es complementario, no es porque te pongo aquí no te pongo nada, sino unamos las dos cosas. Pero hay un creo que, y es lo que he dicho en la editorial, que lo que tiene que fomentar es la infraestructura, la administración, y después dejar actuar el mercado. Sí, lo que no puedes hacer es, ahora voy a hacer una línea de tren buena entre Zafra y Badajoz, porque eso sí quería competencia media, pero no voy por ahí. Mirad, hay un dato, Antonio, sin embargo, que para la discrepancia. En Mérida-Huelva hay 273 kilómetros. Mérida-Setúbal hay 252 y Sines está más lejos, Sines se va ya a los 300 kilómetros. Pero la salida natural al mar, por cercanía, es Portugal. Esto, ¿sabes en qué lo notamos? Los que no tenemos posibilidades y tenemos que ir a la playa madrugando y volviendo tarde, en caso de duda te vas a Caparica, porque Caparica está más cerca que la Antilla. Tú tienes que jugar en la dimensión de un Estado, que es el español. Bueno, pero quiero decir que por cercanía, pero es que incluso es complementario. Tú estás reivindicando ahora Brazatorta, es decir, de Sines lo normal es que pasen por ahí para ir a Brazatorta. Es más, el núcleo de los que vienen de Sines y los que suben de Huelva es Mérida. Por lo tanto, yo apelo a que esta vez no nos durmamos en los laureles. Sabemos que esto está aquí. No sé cómo movilizarnos, como sé que nos ven desde los partidos políticos, reaccionemos antes de que sea demasiado tarde, porque después vendrán, como yo el otro día hice tan erróneamente, que a la queja, y con la queja no salimos para adelante, hermano. Domingo. Estamos en el deber ser. La historia se repite siempre por diversas oportunidades que se nos van presentando, ¿no? Oportunidades para reivindicar Mérida, todos los días tenemos varias. Bueno, ahora nos está cogiendo a mí muy calvo y con muchas canas y ya lleno de... Y gordo, no te quiero decir nada, sí, pero gordo, te estoy viendo regular, ¿no? Efectivamente. Y a pesar de eso y de incluso de la continua intromisión que vienen realizándose desde el extrarradio de Mérida, del mismo modo que tú normalmente me sueles interrumpir, a eso estoy acostumbrado ya, Rafael. Mérida, sin embargo, quizás por conformismo
se ha acostumbrado también. ¿Y en qué se ha acostumbrado? En que no se moviliza. La sociedad extremeña, ¿cuándo se moviliza? ¿Hay sociedad civil en Extremadura? En la universidad. ¿Cuándo se ha movilizado últimamente y de manera teórica la sociedad extremeña? Cuando la partito sindicatocracia lo ha decidido. Ahora ha sido con el ferrocarril. Incluso unas manifestaciones en Madrid, otras en las capitales de provincia. ¿Por qué? Cuando los sindicatos y cuando los partidos políticos, cuando la nomenclatura político-social lo decide. No nos engañemos, no nos engañemos. ¿Que Mérida tiene el sitio que tiene? Claro que lo tiene. No sé quién lo ha comentado, dejemos actuar al mercado. Creo que ha sido tú, director. ¿Qué mercado hay aquí en Extremadura? Si ese es otro de los gravísimos problemas que tiene Extremadura, igual que el resto de autonomías. Si de cada 100 euros en Extremadura directamente más de 60 son manejados por las administraciones públicas y el resto son controlados también por las administraciones públicas, ¿qué sociedad civil existe aquí? ¿Qué medios de comunicación tipo de donde se pueda hablar abiertamente existe en esta región? Y has comentado algo muy interesante, Antonio Alcalde. Has comentado algo muy interesante. Porque a ti se te ve muy dolido con lo que se le está haciendo a Mérida. Pero el problema es que cómo nos movilizamos, porque Mérida, su sitio está ahí. Ojalá Mérida tenga su plataforma de manera secundaria. ¿Dónde se está construyendo la plataforma logística? Y yo me pregunto, de la nomenclatura del Partido Popular, de la nomenclatura del Partido Socialista, de la nomenclatura de Ciudadanos, no sabemos si dentro de poco también por supuesto de la nomenclatura de Izquierda Unida Podemos, y esperemos también, porque es muy buena la pluralidad en la democracia, en la nomenclatura que tenga Vox, si llega a la Asamblea. ¿Realmente van a luchar por Mérida? No digamos ya de los sindicatos, que son absolutamente falderos y van de la mano de los partidos políticos, y al contrario, nada más que hay que ver dónde están ex secretarios generales de comisiones obreras y de UGT, ¿a qué se dedican? Si se dedican, ¿a qué dedican el tiempo libre o si están metidos en la política con uno y otro partido? Entonces sí, la realidad es que Mérida sí que se le tiene echado un sándwich importante, y ese sándwich va a ser muy difícil, ¿eh? A mí ya me gustaría desde aquí que saliera la voz educada, pero eso sí, airada, en el sentido de no cortarse sin complejos, desde la educación y la buena forma de nuestro alcalde, que se presenta ahora también, del resto de los candidatos diciendo que Mérida tiene que existir. ¿Qué va? Yo no oigo nada. Entonces, este es un tema muy manido, pero ¿para qué? Ojalá me equivoque, pero va a ser para nada. Bueno, yo sinceramente no lo veo tan negativamente, porque Mérida tiene un papel en estos momentos muy fundamental desde el punto de vista geopolítico. Mérida es la capital del territorio y eso implica un factor. Es verdad que tenemos un problema grave en la ciudad. Las ciudades de aluvión tienen este lastre, no tienen una potencialidad, una columna afirmada de un cierto orgullo de pertenencia, porque son sociedades aluviales. Mérida tenía el año 80 y pocos, tenía 42.000 habitantes y ahora tiene 60.000. Y eso implica un aluvial muy importante que no tiene todavía los elementos, llamémosle de forma figurada, pasionales, de orgullo de pertenencia todavía, ¿eh? Curiosamente se polarizan a través de elementos más folcloristas, más intrascendentes, más espectaculares, llámese meritas lúdicas, llámese los carnavales, llámese la Semana Santa. Esos elementos van creando señas de identidad, de pertenencia, pero eso no es el factor fundamental que puede implicar el desarrollo de un nuevo papel de una ciudad que, por lógica, debe tener universidad. Y eso es un factor, pero no que hay que reivindicarlo a bote pronto. Si hace falta, se va al Tribunal Constitucional o donde haga falta. Pero también hay que entender que en el juego operativo, logístico, Mérida no va a tener una plataforma logística o un operador, una operadora funcionalista,
operativa en el juego de las mercancías por razón de que lo designe la ratio una ley. No. La plataforma Badajoz puede tener un juego X, pero la plataforma o la estación de contenedores, que no tiene por qué tener ese elemento rimbombante, el operativo puede estar como de hecho está en Mérida en estos momentos. A lo mejor lo de Badajoz se queda en un polígono industrial con un área de transporte. Como en tantos sitios. Porque cuestiones peores se han visto, aeropuerto de Castellón, claro. Bueno, o sea que podemos pensar una megalomanía, pero la operativa, Vegas Alta, que es un potencial fuerte de juego, va a ir al puerto que más le interese. ¿Por qué? Porque en el juego de contenedores, ferroviariamente hablando, el costo de distancia no es relativamente muy alto. Y para mí, desde el juego del Estado, que es lo que hay que demandar claramente, Algeciras, Huelva y Valencia son de España. No quiere decir, y yo lo defiendo, que Sines vaya a tener un papel secundario, ¿no? Porque está en el juego de la Unión Europea. Igual que yo defiendo el eje Lisboa-Valencia, ferroviario, el gran eje que pudo ser. Y podría haber sido si hubiera tenido sentido común respecto de ese operativo. Porque podía haber habido, una bisectriz, una hipotenusa de Cáceres a Villanueva por Miajada, para enlazar con el conjunto, pero ese es el eje ferroviario, al eje mediterráneo, que es Perpiñán-Algeciras, y al juego europeo, porque para ir a Estambul no vas a necesitar de ir a Sines, podrás ir a Valencia o a Algeciras, donde quieras, dentro de los puertos que hay en España. Pero evidentemente Mérida tiene que reivindicar su papel de operatividad logística, instrumental, con relación a Las Vegas. No va a venir de Miajada a Badajoz para volver aquí para ir a Huelva. Eso es kafkiano. Mérida tendrá una terminal, como se hizo en la época que tú y yo estábamos en el ayuntamiento, la terminal de contenedores de la estación, vía estación ferroviaria, de al lado de la Albarrega. O sea, se hizo en nuestra época. Y en consecuencia, esa operatividad, hoy por hoy, es la que se interrelaciona con puertos. Ahora, lo que es importante es activar la unión con Sevilla y Huelva. Eso es vital. Y la unión de Mérida con Puerto Llano, eso es vital multiplicado por 1000. Y a partir de ahí, Mérida tiene que jugar sus expectativas. Salvar la idiosincrasia del emeritense, que es bastante pasivo y se considera muy feliz, que estamos muy felices, pero no nos damos cuenta de que necesitamos elementos complementarios a nuestra realidad actual. Por ejemplo, la universidad es vital. La delegación del gobierno, Badajoz Cayano es su delegación del gobierno, y en Mérida tiene que estar la delegación del gobierno. Y la comandancia de la Guardia Civil, como está muy bien dirigida por Tomás Gazapo, la Academia de la Guardia Civil de Tráfico, donde pasan miles de personas todos los años, de Perú, de Francia, de España en fin, entonces Mérida tiene que jugar ese papel, pero sin ningún complejo, porque el centro operativo, el centro de encuentro, los itinerarios de autovía, la autovía la 630 y la N5, la de Lisboa y la de Sevilla, se cruzan en Mérida. No en Badajoz ni en Cáceres, en Mérida, ni en Ciudad Real, en Mérida. Los grandes itinerarios del oeste y de los longitudinales están en Mérida. Rafa. Por terminar, yo es que creo que nos faltó continuidad, porque decía Domingo reivindicaciones. La más multitudinaria, si no me equivoco, fue la de la universidad. Cierto. No sirvió para mucho, sirvió para los mínimos, después sirvió para nada. La del ferrocarril, que esa sí que, porque mientras que la universidad salió de la ciudadanía, la del ferrocarril sí que fue un poco teledirigida, tampoco sirvió para nada. Los trenes han mejorado, solo faltaría que se fueran changando como venían haciéndolo, pero todavía no se ve las consecuencias de esto. Entonces también la desazón de que no hemos continuado con las reivindicaciones, porque está bien decirlo aquí y tal, pero después ya corresponde a las instancias políticas el seguir achuchando todos los días. Y yo me parece que eso es lo que nos falta. Por eso ahora, mira, y si seguimos en la picota y si lo hacemos, yo creo que es otro tema, que igual que el tema local habla de la luz, de la limpieza y tal, estas cosas hay que recordarlas continuamente, porque por goteo al final alguien tendrá que reaccionar. Si no, constituir un grupo de presión para actuar sobre este tema, simple y llanamente. Pues no sería mala idea, querido Antonio. Un elemento transversal en la sociedad, naturalmente. David. Yo no veo eso de los elementos de presión en una sociedad, en una región como la extremeña, donde, insisto, todo depende de
los poderes públicos y concretamente de la administración e indirectamente del resto de administraciones. Y antes comentaba, Antonio Alcalde, que dijiste algo especial y es que es una cuestión estatal. Yo voy más allá. Es una cuestión nacional. Mérida, su ubicación geográfica es una cuestión nacional, porque cuando se habla de unir Lisboa con Valencia, creo que tiene que ver con la nación española. Totalmente. Cuando se habla de unir Lisboa y Madrid, y por ende ya hacia arriba París, creo que se habla de la nación española. Pero es que hay una evidencia en la que, con el paso de los tiempos y con un mal entendimiento del desarrollo del sistema autonómico de la Constitución de la nación española, y es que los españoles ya no nos sentimos como tales, no vemos el interés nacional, con lo cual se está aplicando el divide y vencerás, el divide y vencerás. Aquí no se busca el interés nacional de un mercado global, es que realmente el sistema autonómico defiende un sistema de mercado nacional. Has dicho algo interesante también, o sea, que el tomate de Miajada tiene que ir a Badajoz y después a Mérida y después a Huelva. Aquí hay una realidad, y es que el sistema autonómico ha hecho aguas, y a partir del día 28 nos lo van a empezar a contar. O sea, ahora, la desaceleración económica que está iniciada y de la que poco se habla, la subida de impuestos bestial que nos va a venir, el incremento del gasto público que se va a producir, eso, cuando nos toque, nos daremos cuenta que lo que pretenden algunos es precisamente repartir pobreza. ¿Qué es lo que quieren repartirle y darle a Mérida? Migajas. Y esperar en una sociedad como la nuestra, por desgracia, una reivindicación social de una sociedad civil, lo veo muy complicado. Porque si queremos hablamos de medios de comunicación. ¿Cuántos periódicos se ven? Cuando se ha hecho, has dicho un poco teledirigida, amigo y hermano Rafael, teledirigida la manifestación, teledirigida, o nos han querido tratar como a un rebaño de ovejitas que nos quieren llevar a donde ellos quieren, como siempre, con el apoyo ineludible, no ya insisto, de la partito sindicatocracia y de la patronal también, sino con el apoyo ineludible e inestimable, lo que conlleva también publicidad institucional e ingresos de los medios de comunicación. Es que estamos instalados en el pensamiento único, y el que se salga del redil, inmediatamente la primera en la que se te pone es que ten cuidado. Cada vez más empiezan a decir las mamás a los hijos o las abuelas a los hijos: no te signifiques, ten cuidado, no te compliques la vida. Justo lo que se decía en pleno franquismo. Justo lo que se decía: no te compliques la vida, no te signifiques, déjalo estar. El miedo social se ha instalado en toda la nación española. Para él, sí. Vete a vivir como un español a las provincias vascongadas, a Galicia, a la región catalana, a Baleares, a Valencia. O sea, no te extrañes, Rafa, o te extrañas. Ante tu expresión, te extrañas. Intenta vivir como un español de carácter nacional, defendiendo la Constitución española en cualquiera de esos puntos. Inténtalo. Pero Domingo, yo Domingo vivo en Mérida y aquí, claro, si Dios quiere, claro, moriré, espero, dentro de mucho tiempo, y aquí en Televisión Extremeña siempre he dicho lo que me ha dado la gana. Estás hablando de Televisión Extremeña. Nunca nadie me ha dicho nada, ni aquí ni fuera. Estás hablando de Televisión Extremeña. Sí, claro, aquí. Claro, sí, aquí. ¿Tú crees que gente como que pueda tener mi forma de pensar tiene sitio en Canal Extremadura? Evidentemente no. Evidentemente o lamentablemente. ¿O naturalmente? No, ¿En qué te quedas? No, lamentablemente. Es que has dicho evidentemente. Pero, Domingo, tú has dicho una cosa que a mí me interesa en la idea que plantea Rafa, que me parece muy interesante, que haya, incluso defiendo la posibilidad de que haya grupos de pensamiento que sean en cierto modo grupos de presión. Ojalá. Es que Pero eso lo da la independencia. Y aquí no hay independencia. Porque tú partes de un principio que es erróneo. El Estado autonómico, a nosotros,
nos ha aportado relativamente, pero el tema económico no nos da capacidad de resolver cuestiones. Eso es cierto. Si nosotros vemos, y este es el elemento que hay que discutir. El otro día venía un artículo del secretario del Club Senior, Marcelo, sobre la tercera colonización de Extremadura en relación con los temas fotovoltaicos. Las anteriores fueron Almará, por un lado, y la anterior fue la de los regadíos, la presa, en un sistema de concesiones a quienes, en este caso, ayudaron la burguesía de Neguri, directa o indirectamente, una parte de la burguesía ayudó al triunfo de Franco y le pagó con concesiones hidroeléctricas. ¿Sabéis cómo se llamaba el Plan Badajoz? Que quitó el hambre en principio, pero luego no supuso un factor de distribución importante, porque con 3 o 4 hectáreas no podían sobrevivir cuando Ullastre liberalizó la economía. Imposible, imposible. ¿Sabéis cómo se llamaba? Plan de electrificación y regadíos de la provincia de Badajoz. La intención está clara. Con lo cual, lo ha dicho Ibarra, y yo lo mantengo. No porque lo haya dicho Ibarra, lo he dicho yo también muchísimas veces. Extremadura se comporta como una colonia interior del Estado. ¿Por qué? Por muchas razones. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Primero, lo que tú dices de que las autonomías son un factor negativo, puede ser. Por ejemplo, en la arqueología aquí, la capacidad de inversión es nula, lo son. Pero cuidado, ¿qué recursos tienen las autonomías transferidos? Ninguno. Ni los ayuntamientos, ninguno. Hasta Montoro puso un corsé en el gasto, una salvajada. Porque un ayuntamiento en el que tú y yo hemos estado, con una capacidad que crece de población, por lo que sea, y tiene recursos ordinarios liquidados, no inventados, liquidados, puede ir a endeudamiento. ¿Antes con qué? Con el Banco de Crédito Local. ¿Ahora con qué? Si Santander va a echar 4.000 a su puñetera casa. Es decir, esto es un desastre. Y en consecuencia, en cierto modo, y hay que reconvenir toda la historia. ¿Por qué ocurre eso en Extremadura? Que tiene 17.000 euros de PIB, de Producto Interior Bruto disponible per cápita. PIB per cápita de 17.000 euros. Si le quitas Almará, Cedillo, no sé qué, nos quedamos en 14. El País Vasco tiene 33.000, 34.000. La media española está en 30, creo, más o menos. Es decir, esto es una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Por muchas razones, entre otras históricas. ¿Alguien ha puesto encima de la mesa aquí el terrible problema que fue la desamortización? La desamortización civil, no la religiosa, la civil. La civil, que erradicó, liquidó, le robó a los ayuntamientos por 4 reales los propios y comunales. No la de Mendizábal, no, la de Madoz, la civil. No la religiosa, la de las manos muertas, no, la civil. La que transfirió de manos cerca de 1,5 millones, 2 millones de hectáreas. Esas propiedades están ahí en manos con la paz, con no sé qué, cuánto, y eso es una realidad grave, muy grave. ¿Quién plantea ese tema? ¿Y quién plantea, por ejemplo, de que los recursos, la fiscalidad de Almará, que es una brutalidad, vaya al País Vasco? El 100% del IVA, porque tiene transferido, tiene el cupo, y el 100% del IVA va al País Vasco. Con lo cual, el País Vasco puede hacer virguería. Extremadura, ¿qué puede hacer Guillermo? Está limitado. ¿Qué puede hacer aquí Osuna? Está limitado. Entonces, ahora mismo se está planteando el nuevo gobierno un nuevo sistema financiero. Ahí es donde hay que pelear. Las instancias públicas, los políticos. Y ese yo creo que es el tema. Pero las autonomías ahora, ¿qué capacidades tienen? Domingo, dime tú qué capacidad tienen. Tienen bastante capacidad. Relativamente. Tienen bastante capacidad, por lo menos la de protestar. Segundo, en el sistema autonómico es que no se ha dejado de tener la idea de que papá Estado me lo debe todo. Las 17 autonomías son como 17 niñatos, hijas de papá, dice, págame, que yo administro en qué me lo gasto, pero no me dejes de dar dinero. Y han esquilmado a lo que es la administración nacional. ¿Sabéis para qué vendió el Estado la finca de la reconquista tardía de aquí, de los avances de León, leoneses, que se distribuyeron en encomiendas o a la realeza o a los ayuntamientos, como propios y comunales, donde la gente tenía sus ovejas, su guarro o leñeaba para calentarse? ¿Sabéis por qué se vendieron? Porque el Estado no tenía dinero para acabar con un problema que había generado el sinvergüenza de Fernando VII. La cuestión sucesoria, para acabar con las guerras carlistas. Para eso nos quedamos nosotros sin tierra. Sí, pidamos el 100% de Almará, del IVA. Eso hace pidámoslo. Eso hace años, bastante años. Vamos a seguirnos un poquito más cerca porque estamos recordando la campaña electoral y ayer se presentaron los datos de las elecciones que vamos a tener este domingo, no, el próximo 26 de mayo, en los comicios autonómicos.
podrán votar 905.250 extremeños. Son los que están llamados a las urnas en nuestra región. De ese total, 877.000 electores conforman el censo de electores residente, o SER, y 27.382 el de residentes ausentes. Por provincias, 350.000 electores hay censado en Cáceres y 555.000 en Badajoz. En las elecciones regionales concurrirán 388 municipios extremeños a través de 1.411 mesas electorales. Ascensión Murillo ha informado que se han proclamado 29 candidaturas en la Asamblea de Extremadura, 10 en la provincia de Badajoz y 9 en la de Cáceres. Por Badajoz se presentan a estas elecciones autonómicas el PSOE, Organización para la Defensa de lo Público, PACMA, Extremadura Unida, Vox, Por un Mundo Más Justo, Ciudadanos, Partido Popular, Actúa y Podemos Izquierda Unida Extremeño Secuo. Y por Cáceres, PSOE, Contigo Somos Democracia, PACMA, Extremadura Unida, Vox, Ciudadanos, PP, Actúa y Unidas por Extremadura. Las elecciones 26M suponen la movilización directa de 18.882 personas que van a trabajar ese día para asegurar que todo vaya bien. Y este fin de semana hemos tenido encuestas electorales en los dos diarios, tanto en el Diario Hoy como en el Periódico de Extremadura. A ver, sobre este asunto, Rafa, ¿qué visión o pronóstico prevés? Te aviso que como profeta mis días están contados, no he acertado nunca. De hecho, no sé, para comprar lotería prefiero hacerlo a través de intermediarios porque lo mío es... Me parece que este año, excepcionalmente, ha querido que esto sea una segunda vuelta. No va a ocurrir más veces, desde luego, pues sería extraordinario. Una segunda vuelta de las generales. No, es mi opinión personal y no tiene más mérito que les diga lo que pienso. No creo que se vaya a repetir miméticamente el resultado tan abusivo. También será que yo no he votado a Pedro Sánchez, o sea que se dio en las generales, ¿no? Yo, por ejemplo, este partido del que nos suele hablar tanto Domingo, Vox, yo no lo doy encuesta abajo como la gente dice y como los medios están. Pero bueno, de esta duda saldremos hace poco. Sí que es verdad que dicen que lo importante de las encuestas es la tendencia más que el resultado, que es una foto fija, pero claro, la tendencia ya es irrefrenable. En Mérida, en la Picota, llevamos mucho tiempo diciendo Haro, tranquilo que vas a ganar, o sea que no planteamos muchos problemas en ese sentido, ¿no? Y parece que donde puede haber más dudas, porque tiene que haber alianza, es en Badajoz. En Cáceres me parece que la nefasta actuación de la que ha sido alcaldesa de Cáceres va a dejar lastrado al PP, que presenta otro buen chico, Rafael Mateo. Ahora, según las encuestas, Ciudadanos es paradójico, no vales para alcaldesa, pero sí que vales para la Asamblea. Estas son cosas de la política que uno nunca ha acabado de entender. Lo de las puertas giratorias, incluso dentro de la misma política. Antonio, yo no lo sé. Pero lo único que barrunto es que no va a ocurrir lo mismo. Y que creo que esta vez la Asamblea de Extremadura va a ser quizá más plural que nunca. Lo que, si me lo permiten y lo comparto con vosotros, es que a mí me resulta entrañable estos partidos que nunca sacan nada pero que siempre se presentan. Acabo de escuchar que hay uno que se llama Contigo Somos Democracia. Los míos del PACMA, que claro, todavía a nivel europeo pueden conseguir algo, cuidado. Sí, circunscripción única es posible. Yo ahora voy a meter, por cierto, este lunes lean el periódico Extremadura porque cito a Antonio Vélez, hablando de gorriatos, gorriones, cambio climático y biodiversidad. O sea, que ya te lo anuncio, Antonio, que me leas con afecto, por si acaso. Lo que tú hagas está bien. Lo importante es que hablan de uno aunque sea bien. A ver, Domingo, ¿qué pronosticas tú para este 26 años? No está fácil. Sí hay algo que está muy claro, y es que los medios de comunicación ya han tomado partido directamente en contra del Partido Popular, en contra de Ciudadanos y en contra de Vox. Y abiertamente han tomado partido a favor del Partido Socialista, cual si Pedro Sánchez o el Partido Socialista hubiese ganado las elecciones generales de calle, cuando has tenido un resultado de 123 escaños, que es el que tenía, creo, Mariano Rajoy en la última legislatura, cuando se produjo la moción de censura. No, o en la 2015, otra. Porque en 2016 mejor me lo pones. Y entonces esos mismos medios decían que sacar 124 diputados, 134, era impresentable, no era legítimo, no era democrático que se gobernara con ese número de diputados. Pero cuando lo hace el Partido Socialista o pretende hacerlo el Partido Socialista, es lo más democrático.
O sea, yo sigo empeñado en la realidad. Estoy al margen del pensamiento único y creo que hablo en nombre de mucha gente que no se atreve a decirlo. Nos están manipulando. Porque en número de votos, ha habido más votos que no son de izquierda que de izquierda. Dicho de otra manera, hay menos votos comunistas y socialistas que votos que sean de centro izquierda, de centro derecha y de derecha. Sin embargo, nos están contando otra película y nos lo están diciendo. Y con el visto bueno, con el apoyo ineludible e inestimable e increíble de todos y cada uno de los medios de comunicación, salvo excepciones. Te voy a poner un ejemplo. No sé si eso que has leído es una nota de prensa, cuando has hecho la entrada. ¿Tú no te has fijado en la manipulación de esa nota de prensa? Ascensión Murillo debe ser la alto cargo que lo ha... Secretaria General. Correcto. No sé si ella la ha redactado o se la ha redactado su gabinete de prensa. Pues en esa nota de prensa que tú has leído, nos están implícitamente manipulando. Porque en los dos casos, al hablar de Badajoz y de Cáceres, han puesto primero PSOE. Después han hablado del PASMA, de no sé qué, te sacan Ciudadanos, después otro no sé cuánto, después te sacan el PP y después Vox. Creo. Eso se llama manipular Creo que es por orden de inscripción de candidatos. A mí me da igual por orden. Por la fecha de inscripción. A mí eso creo. no. Y en eso sí es verdad que el PSOE fue la primera. A mí eso no me vale. A mí eso no me vale. Cuando se hace una nota de prensa que va a los medios, lo que no puede ser es la manipulación continua. Primero PSOE, primero PSOE, primero PSOE. Y al PP y a Vox no existe, ni Ciudadanos existen. Aquí tiene más fuerza los medios de comunicación el PASMO. Quizás algunos no piensan que el PASMO, además de ponen a los animales al mismo nivel que los seres humanos, al mismo nivel, si no superior, e incluso hay algunos que en plan cachondeo se quieren apuntar al PASMO, sabrán lo que hacen y lo que se va creando. Muy bien. Pero no te metas con no, yo no me meto con nadie, yo no me meto con nadie, pero claro, es que yo no estoy dispuesto a seguirle el juego a la manipulación y a aceptar la manipulación, a hacer el juego. Y creo que muchos españoles en esta nación están empezando a decir ni un paso atrás, que ni cultural ni ideológicamente tenemos nada de qué arrepentirnos. A ver, Antonio, por cierto, sí. Hay 42.000 extremeños que se estrenan en estos comicios del 26M, nuevos electores que se estrenan. Yo tengo uno. Tú tienes uno en tu casa, ¿no? Claro, a 18 años hizo mi hijo el pequeño. Antonio. Bueno, aquí hay un tema, si me permitís, yo quiero ser un poco ordenado en el planteamiento, aunque a veces soy un poco escatológico y un poco Usted, alcalde Antonio. pasional. Hay una cuestión que se produjo realmente en el mundo, en un mundo que a mí yo lo admiro, que el mundo, yo me considero bastante, me gusta en el mundo inglés, me gusta. Churchill, que fue un exponente importante, solucionó un problema de guerra, dijo, tiró para adelante, aguantó prácticamente en solitario ante un interlocutor que le preguntaba de algo y le dijo, no te preguntes qué puede hacer tú Inglaterra por ti, sino qué puedes tú hacer por Inglaterra. Eso lo dijo un gigante como Churchill, que luego perdió las elecciones con el famoso espíritu del 45, ante Attlee, ATTLL, en el año 45. Y después lo recuperó, querido Antonio. Bien, pero ahí la socialdemocracia hizo un papel, hizo un papel gigantesco, que se lo luego la cargó la Margaret Thatcher. Entonces hizo un papel gigantesco la socialdemocracia. ¿Qué pasa aquí? O sea, el problema que yo veo quizás por aquello de ya de los años que nos permiten una cierta opinión. Yo creo que fue muy importante lo que hizo Cánovas. La primera restauración borbónica, buena. Hubo unos años ahí, 50 y tantos años, hasta que Primo de Rivera pegó el golpe el 23, para salvarle, entre comillas, el culo al monarca, acabar con la guerra de África, funcionó. La segunda restauración monárquica ha funcionado en un planteamiento, la segunda restauración, la nuestra, la de la Constitución, en un planteamiento, llamémosle, más alternante. De pronto han irrumpido varias fuerzas y esto es un lío. En este país es un lío, pero un lío, no para con nosotros demasiado. Curioso, ni con el Reino Unido tampoco. Ha habido ni con Francia ni con Alemania. Ha habido siempre un par de partidos base y elementos alternantes con otros, o elementos complementarios con otros. Llámense verdes, llámense humanistas, llámense liberales, X.
Bueno, entonces aquí mi opinión, en ese mismo sentido la gente quiere una cierta reordenación del sistema. Es verdad que el paraíso no lo regala nadie, y es verdad, como muy bien habéis dicho, que la sociedad tiene que implicarse. La sociedad tiene que confiar en los políticos primero y luego exigirles, no pasar a seguir con que hay de lo mío. No, ahí no puede estar la historia. La historia no está ahí, porque de lo mío no hay nada, contribuimos todos, con nuestros impuestos y con una buena redistribución. Y aquí se ha abierto un tema en estos momentos, un elemento sobre ese viejo juego que se llama Partido Socialista Obrero Español, fundado en 1879, y otro partido con 40 años a las espaldas que refundó Fraga con el espíritu canovista, con los 7 magníficos. Esa es la historia, y esa historia no ha venido mal a este país. Pero lo que pase después no lo sé, pero que en estos momentos creo, honrada y reflexivamente, que sobre el PSOE debe de recaer hoy una obligación de rearmar mientras los otros se reorganizan, lo que sea al final, de Ciudadanos, de la UCD, de lo que, la nueva UCD o el PP o lo que sea, pero el PSOE tiene ahora la obligación, y la sociedad tiene que exigírselo, de rearmar esta sociedad, con redistribución, con enfrentamiento al sistema, en lo que lo público debe ser un factor, en los servicios públicos importante, en mi opinión, lo que ha sido siempre el papel de la socialdemocracia, para que cuestiones puntuales, como las viviendas, que de pronto se van a las nubes y la gente no tiene un techo, y no sé, y ese tema hay que asumirlo desde el Estado. Yo creo que en estos momentos el PSOE tiene esa obligación y salir como la ave fénix planteando una nueva ordenación que pueda desde una concepción reformista, una sociedad en la que los pasajes de la corrupción, los juegos de los chalaneos, se vayan al carajo, como diría un cubano, y se reorganice una sociedad en la que los valores de la cultura, de la sociedad civil, de la redistribución, del cumplimiento de las obligaciones públicas estén ahí, exigiendo a los ciudadanos, que es lo que tienen que hacer, exigir, porque esto es un desastre. Seguimos viviendo todavía en una especie de franquismo sociológico o en un guerra civilismo que se ha intentado abrir de forma absolutamente irresponsable por parte de algunos, y que no puede asumir este país. De hecho, eso ha sido lo que en cierto modo subliminalmente ha forzado a la gente a que vote PSOE, y que pueda a partir de ahí abrirse un nuevo camino. Y por eso, ¿cuál es mi opinión? Yo creo que en estos momentos a Extremadura le interesa que Pedro Sánchez en Madrid, aquí esté Guillermo y que esté Osuna. ¿Por qué? Porque hay un juego de correspondencia, como hubo en otros momentos que no fueron malos para Extremadura, que no fueron malos. Y vuelvo a decir lo que he dicho en alguna ocasión. Como decía la Iglesia, a veces la Iglesia escribe la historia, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Bueno, yo no voy a decir que Dios sea el PSOE, ni remotamente, Dios me libre, todo lo contrario, pero que hay en el juego, en el envite, en la praxis de la gestión pública, para mí lo importante sería que en estos momentos el PSOE en Madrid, en Mérida y en Mérida el Ayuntamiento fueran del mismo signo. Y tiempo al tiempo. Hay posibilidades de endeudarse, hay posibilidades de redistribuir, hay posibilidades de potenciar los servicios públicos, hay posibilidades de crear infraestructura, y ese es el juego, para que nadie pueda eludir de que arriba está no sé qué, abajo está no sé cuánto. Porque claro, aquí la experiencia en un momento determinado, con el juego de Monago, honradamente, la deuda pública, ha sido un desastre que le ha costado a este gobierno sangre, sudor y lágrimas solventarlo. Sangre, sudor y lágrimas, de mucho dinero, que ha impedido inversiones importantes. Yo soy de la opinión de que la responsabilidad, dicho sin aspaviento y sin sectarismo, creo que en este momento al PSOE le corresponde en Madrid y en Mérida, Pedro Sánchez, Guillermo Fernández Vara y Antonio Reyes Osuna, enfrentarse a su obligación, a su responsabilidad, y a nosotros, a la sociedad, exigirle que cumplan. Yo creo que ahí está la clave. Y luego los otros que se reorganicen. Sobre la base de lo que yo creo, una cierta línea de partidos más potentes, pocos, si puede ser alternantes con 2 partidos, nos ha ido bien, nos fue bien y nos ha ido bien. Con otros elementos que amplíen los espacios sociológicos que se corresponden con los ideológicos y las urnas, y ese es el tema.
porque lo demás son aventuras, inventos y mistificaciones, como diría Baroja, de Silvestre Parado. Antonio, no va a ningún lado. No, yo me reservo para el tercer tema, que tiene que ver con esto que ha dicho la tercera pico de hoy. Pues entonces a mí me interesa, porque yo sí que soy de los que se prepara esto, no improviso aquí sobre la marcha, o sea, yo me lo traigo ya anotado de casa. A ver, Domingo. Si ya ha intervenido Domingo en este tema. Sí, pero sí, me ha pedido la palabra. Perdona, ¿ha habido una segunda ronda? ¿No? Ha sido, No, yo he hablado solo. Ah, pues entonces me callo. Cerrado. Bueno, pues entonces vamos al tercer tema rápido. Quiero Venga. intervenir Luego yo, ya el eso tema me lo he lo hablamos. currado. Vamos al tercer tema rápido, pero tenemos poco tiempo. La número 2 de Podemos, Irene Montero, ha señalado en una entrevista en La Sexta este martes que la intención de su formación es negociar con el PSOE un plan de gobierno completo que implicaría definir, dice, no solo la estructura del Consejo de Ministros, sino también de cada ministerio y el plan programático del Ejecutivo, negociándose de forma conjunta. Según Montero, es un plan de gobierno que implica definir cuál es el Consejo de Ministros, definir cuáles son las estructuras de cada ministerio, desde los secretarios de Estado hasta la estructura que depende del nombramiento del Gobierno. Y, por supuesto, dice el plan de gobierno a nivel programático, es decir, qué cosas se van a hacer. Desde Podemos añaden que no se trata de ver quién ocupa los sillones, sino de ver quiénes son las personas que dan garantías de que los acuerdos a los que se llega se van a cumplir. Es que la frase es cojonuda, con perdón para los telespectadores. No se trata de ver, pero queremos ver. O sea, a esta gente le das la mano y te cogen el codo, el brazo, la clavícula y el cuello. Ese, yo no voy a llamarlo problema, Antonio, pero esa es la situación peliaguda que tiene el PSOE. Tú cuando has hablado del PSOE y tal, vale, pero ¿hacia dónde va a ir el PSOE? ¿Por qué? Porque te lo voy a decir por qué. ¿Y si se abstiene el PP? Si el PSOE mete en el gobierno... ¿Y si se abstiene el PP? Antonio, si el PSOE mete en el gobierno a estos de la izquierda radical de Podemos, el PSOE se radicaliza, el PSOE se escora a la izquierda, desde mi punto de vista, peligrosamente, porque estos son la extrema izquierda. Además, fíjate cómo andan, es que dicen cosas y se contradicen. Vamos a ser discretos, pues menos mal que vas a ser discreta. Esta es la mujer del monarca, o sea, esto es una especie de monarquía de izquierda. Eres discreta y estás largando que vas a ir ministerio por ministerio, no sé qué, no sé cuánto. Si llegas a ser lenguaracho, no sé qué dices, pero no voy por ahí. Si tú te radicalizas, Antonio, cercenas la posibilidad de pactar algunos asuntos concretos con Ciudadanos y PP. Claro, si estás con Podemos en el gobierno, que además que estos no entran, a ver si te crees tú que estos van a entrar y van a ser dóciles y disciplinados, no, estos quieren protagonismo y lo van a buscar a base de las burradas que plantean, que perjudican a la sociedad en general. Yo no sé qué va a hacer Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no ha dicho nada. Ahora, los de Podemos ya han dicho que sí, que están pactando y que van a hacer. ¿Y qué va a hacer Casado? Pero que nos da, pero vamos, que la responsabilidad, ¿quién la tiene? Es Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno y el que ha ganado las elecciones ampliamente. No me vengas ahora con Pedro Casado. El problema que tenéis, venga, voy a ampliar el término del problema, es que como metáis a esta gente en el gobierno, os radicalizáis. Y es un perjuicio para España. A mí no me lo cuentes. Porque tú has dicho que hay que estar todos unidos, etcétera, etcétera. No, perdona, pues eso quería yo que te mojara. A ti, tú ves bien que Podemos entre el gobierno. Luego me vas a dar la palabra, ¿no? Sí. Vamos, yo ya, mira, como te la he dejado votando, ahí la tienes. Venga, a ver, Domingo. Hombre, como si quiera hablar, Antonio. No, yo no tengo problema, que hable Domingo. Venga, a ver. Ay, Que nos aleccione. Que yo aprenda algo también. Has dicho algo mientras... una pequeña cuñita de por qué Partido Popular o Ciudadanos no se abstiene. Yo soy partidario de abstenerme. Yo me abstendría. Fíjate. Yo quiero que el español a medias sepa perfectamente lo que es un gobierno de izquierda. Y yo me abstendría y a gobernar. Entonces, porque este no es el PSOE. ¿Tú me abstendrías? ¿Te refieres al PP? Sí. No, yo me abstendría al PP. Yo, si fuera Ciudadanos, si fuese Vox o si fuese PP, me abstendría a la hora en la segunda votación para que gobernase la lista demostraría el nivel de Estado. No nivel de Estado. Y nivel ahora, de Estado, y ahora que gobierne. Solitario, ¿no? Y que sea capaz de levantarse Pedro Sánchez, que va a hacer bueno a Zapatero, que lo va a hacer bueno, un gran alumno suyo, y que lo va a hacer bueno, y que demuestre realmente cuál es su forma de pensar. Porque Pedro Sánchez hasta ahora está muy bien calladito, hace muy bien. Iván Redondo, desde luego, lo ha teledirigido muy bien, y yo en ese sentido lo felicito. ¿Qué manía tenéis? No, pero que ha sido un gran...
lo mismo que ha tenido en su momento Rubalcaba, al que, por cierto, sabéis que lo van a hacer santo directo, ¿no? Rubalcaba, que como sabemos, todo lo que la educación nefasta que tiene esta nación se debe a Rubalcaba y tantas cosas, pero bueno, y el levantar y el saltarse a la torera una jornada electoral de reflexión y decir, en fin, lo que pasó cuando el famoso atentado del 11M, que por cierto me gustaría que se supiera qué fue realmente lo que ocurrió, porque todavía no se sabe, en fin, memoria, dignidad y justicia, desde ahora digo, para las víctimas del terrorismo, yo siempre que puedo lo digo, pero yo dejaría que gobernara la lista más votada y le iba a poner la encrucijada. ¿Ahora qué va a hacer usted con los golpistas de la región catalana? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ahora qué vamos a hacer con la división real que hay entre españoles, en el que hay españoles de segunda y españoles de primera? Y los extremeños somos españoles de segunda. Gracias con la colaboración necesaria del Partido Socialista y con la muy necesaria colaboración del Partido Popular, de siempre. Y además le propondría un cambio de ley electoral, consistente, que es ley orgánica, no hay que cambiar la Constitución, consistente en que para que un partido obtenga un escaño, un diputado en el Congreso de los Diputados, tiene que obtener a nivel nacional lo que ocurre a nivel autonómico. Para tener un diputado a nivel autonómico creo que está en el 5% del censo electoral. Si no, no entras. Pues exactamente igual a nivel nacional. Consecuentemente con ello, no habría ni un solo diputado de Esquerra Republicana, del PNV, de la antigua Convergencia y Unión, de todos y cada uno de los golpistas separatistas que han teledirigido indirecta y directamente los 40 años de democracia últimos que llevamos desde 1978. Y le dejaría, ahora en el momento en el que se exhibiera la patita y se solidarizara con los que están defendiendo, que por cierto, este gobierno menuda ha hecho y está haciendo con lo de Venezuela. El silencio de los corderos, famosa película y buena película. El silencio de los corderos está teniendo España con Venezuela. Venga, Antonio, brevedad, por favor. Sinceramente, creo, es una opinión personal, que el PSOE no va a aceptar gobernar con Podemos. Estoy convencido. Ojalá. Porque además él ha planteado, igual que tiene un buen gobierno Pedro Sánchez, yo sí tengo en Pedro Sánchez, a pesar de que Domingo piense lo contrario. Curioso, dicho también de paso, me encanta estar aquí porque hay una razón, de defendemos nuestras teorías y no va la sangre al río, estupendamente. Y por encima de cualquier cosa. No nos dejarían estar en muchos sitios, como tú sabes. Somos amigos, Antonio Alcalde. somos amigos, defendemos nuestras posiciones cada uno como tiene que ser, sin alaracas y sin sectarismo y sin historia. Yo personalmente no voy a descubrir, porque lo he dicho aquí muchas veces, a mí no me ha gustado el planteamiento narcisista de Pablo Iglesias, sinceramente, porque seguramente él no ha concertado con sus militones el chalet de Galapagar, ni Irene Montero puede ahora ir cortando trajes como a ella le gusta, con una especie de arribada ultra política de corte personal, que bueno, vaya ella, no entro en esa historia. Yo personalmente creo que el PSOE ha apuntado que quiere gobernar con personalidades, y curiosamente incluso el otro día apuntaba algo Felipe González en La Quinta, me gustó esa apreciación, porque le había dicho Sánchez, le había dicho alguien del gobierno. Pero en un momento como este, con una coyuntura tan complicada, tan fraccionada, tan desastrosa, de la que todos tienen la culpa, donde ha habido factores de corrupción en un lado, en otro, los eres, los otros, corramos un tupido de verdad. Hay que salvar el Estado y hay que salvar la sociedad. No sería a mí no me parecería ninguna locura, ninguna deriva que el Partido Popular de Casado se abstuviera, siguiendo ¿qué postulado? La intencionalidad de Manuel Fraga Iribarne, cuando vino de embajador de Londres con el cambio 16 con el bombín de Lord, el bombín de inglés. Es una tontería, es un añadido, llamémosle pinturero, un arabesco lateral. Un recurso literario que te permitimos. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no, realmente en estos momentos, el primer partido tiene 123 diputados. Y el Senado completo, la mayoría del Senado. El segundo está
a menos de la mitad. Más menos, no, menos, la mitad. ¿Por qué no puede el PP hacer una opción de Estado y abstenerse en la investidura de Sí, no de pacta Sánchez? con Podemos. En Cuidado, la primera o la segunda. Abstención del PP sí, salvo Yo que tú pactes con Podemos. volviendo Si al pactas hilo, con Podemos, que te vote Podemos. yo personalmente, mi opinión personal, Antonio Vélez, es alcalde de Mérida, mi opinión personal es que no pacte con Podemos, mi opinión personal. De todas formas, no puede pactar un bloque programático, pero presencia de ministro, ¿por qué? Vale, pero es mi opinión, lo cual no significa que no contemplen la otra. Y es que tal vez no necesite tampoco el PSOE en estos momentos, si el PP hiciera ese gesto de Estado para poder volar sobre sus contradicciones y sobre sus grandes errores. Ya lo hizo el PSOE con Rajoy en su momento y ya lo hizo con el 155. Yo no creo que sea una tragedia. A lo mejor eso abundaría en lo que yo defendía antes, la necesidad de rearmar el país desde un planteamiento de un parlamentarismo potente, con dos grandes partidos que retomen el camino perdido. Yo creo que ahí está la gran clave. ¿Qué pasará? Lo sabremos después de las municipales. Y nos queda todavía otra picota. Te doy 30 segundos, Domingo, por favor. Un pelín más, por rápido, favor. venga, a A quien ver, corresponda. hombre, es que estamos siempre en lo etéreo de los grandes temas y hay que recordar que a quien corresponda, Mérida sigue en penumbra y muy mal iluminado. Voy a poner un ejemplo. Calle Sagasta, a la altura del bar El Alfarero. Contemos cómo está esa calle. Una calle bastante concurrida. Digo Sagasta como tantas y tantas y tantas. Perros sin correa, sin bozal. Y no se controla. Gatos, muchos gatos sueltos a quienes se les está dando comida. Y eso está provocando problemas. Baldosas sueltas en tantos sitios. Señalizar el suelo de la superficie de terrazas y veladores para que se ocupe solamente lo que está autorizado. Tanatorio, un paso peatonal al tanatorio, imprescindible. Y termino, algo nuevo. Bicicletas y patinetes que van por las aceras y por calles peatonales. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que haya un atropello, alcalde Antonio Rodríguez Osuna? ¿Tenemos que esperar a una muerte, a un herido grave? Hombre, vamos a actuar. Vale. Si quieres lo dejamos Lo dejamos ya para la próxima A mí me semana. gustaría que son hablar, de actualidad. a mí me gustaría que hablar en otro momento del respeto a los animales y las hablaciones públicas de las instituciones públicas respecto a los animales. Porque Venga. los animales no se pueden matar por la calle a tiros, o lo digo, se está La haciendo, semana Dios que me viene- libre. la Hay que semana hablar de que eso. viene tendremos más tiempo. Porque el planteamiento que hace Domingo, que lo respeto desde su punto de vista, yo no lo comparto. Porque el problema es otro, es esterilizarlo y tal. Yo voy a Nerja y hay una colonia de gatos en el balcón de Antonio, Europa. ¿tienen que ir sueltos los perros? Claro. ¿Tienen que ir sueltos los perros? Lo dejamos para la No, semana no, que no, viene. no, De en todas absoluto. maneras, nosotros Yo lo ponemos otro no, el punto y absoluto. final a esta picota del miércoles. Agradecer, como siempre, a nuestros intervinientes, a nuestros picoteros. Gracias a Domingo Hidalgo. Hasta la próxima semana. Paz y bien, muchas gracias. Gracias, Rafa Angulo. Hasta la próxima Gracias a semana. Jaime y a los espectadores. Y gracias, Antonio Vélez. Es un placer estar con vosotros en esta picota. Gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden que mañana regresamos a una nueva edición de La Picota en torno a las 10 menos cuarto de la noche, tanto en TDT como en redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde pueden verla también. Hasta entonces, buenas noches y con el deseo de que sean felices, nos volvemos a ver mañana.